einem Osten Megalponin sein. Osten Megalponin sein. Lo mir alleinem, trinken a Gläserle Wein. Lo mir alleinem, trinken a Gläserle Wein. Lo mir alleinem, Osten Megalponin sein. Osten Megalponin sein. Lo mir alleinem, trinken a Gläserle Wein. Lo mir alleinem, trinken a Gläserle Wein. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos con esta música que nos trae Ariel Jablotnik, una nueva emisión de Amia el Legado. Esta canción, Lo Mirale, ustedes la escuchaban, es una canción en yiddish, un idioma que sobrevivió, un idioma que se sigue hablando, pero no sobrevivieron muchos de los que hablaban yiddish, judíos de Europa. Y empezamos entonces de esta manera en referencia al yiddish y a los judíos de Europa, porque esta semana estamos recordando la Shoah. Se cumple un nuevo aniversario de la Shoah, el holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos a manos de los nazis. Se dice Yom HaShoah Be'Akburá, se recuerda también la valentía, la resistencia y el levantamiento del gueto de Varsovia. Desde este programa tenemos siempre una mirada de este tema hacia el futuro, cómo intentar difundir lo que pasó para que se conozca, para que no prospere la idea de los que dicen que eso fue mentira y eso es un invento, y además para construir una sociedad mejor. Lo relacionamos siempre con la educación y en parte algo de eso hay en lo que comentaba la visita a la AMIA, la diputada del Frente para la Victoria, Mara Brauer, y esa es la primera de las notas que tenemos en el programa de hoy para ustedes, la visita de la diputada Mara Brauer a la sede de la AMIA. La diputada Mara Brauer es una amiga de la comunidad, una amiga de esta casa. El encuentro fue altamente positivo, amén de todos los temas que ella ya explicó, que se han tocado, pero hay una cosa que quiero resaltar y que es realmente también importante, que es que la diputada en el día de hoy me acaba de entregar su solicitud para hacerse socia de la AMIA. Y esto a nosotros nos llena de orgullo porque la diputada con este gesto considera a la AMIA una institución digna a la cual pertenecer. Fundamentalmente hablamos de cómo lograr que se implemente la enseñanza de la Shoah en las escuelas del país y de qué manera podemos colaborar con los ministerios de educación y desde la Cámara de Diputados en este caso para trabajar por la memoria, por la justicia, por el recuerdo de los muertos en la Shoah, por el recuerdo de los sobrevivientes y fundamentalmente para trabajar todos juntos en la educación y la memoria y en el nunca más de estos episodios tan trágicos para la humanidad. Y esta idea de nunca más se relaciona también con la Shoah y, como les decía, estamos en la semana en la cual recordamos el holocausto y el levantamiento del gueto de Varsovia, y vamos a tener en el programa de hoy un informe para conocer en detalle, para recordar lo que fue entonces la Shoah. Otro tema que tenemos para comentar con ustedes en este primer bloque, que siempre tiene que ver con la actualidad, con sucesos del presente de la comunidad judía en la Argentina, y tiene que ver también con la historia de nuestro país. Las colonias agrícolas son parte de la inmigración judía en la Argentina.
Es un tema fundamental en la historia del pueblo judío porque es una experiencia única la que se dio en nuestro país y también con la historia de la Argentina, cómo se constituye el país con el aporte de los inmigrantes, en este caso la inmigración judía. Y por eso es estudiado en universidades de Argentina y del exterior. Se presentó en la AMIA precisamente un informe, un estudio hecho por 30 estudiantes israelíes y 8 argentinos, llamado Viaje hacia el legado judío. Vamos a ver entonces en qué consistió este estudio que hicieron acerca de las colonias agrícolas en nuestro país. Este es un proyecto que desarrolla un instituto, el Instituto Yazar en Israel, que ha dedicado sus esfuerzos a recuperar patrimonio histórico-cultural judío en lugares donde ya no hay vida judía o donde esa vida ha cambiado radicalmente. Lo han hecho en Europa Oriental, lo han hecho en algunos lugares de Europa Occidental y decidieron también hacerlo en América Latina y eligieron la Argentina. Y eso me vino Hannah Holland, la directora de este proyecto, a contar como hace 2 años y a explicarme que lo que quieren es recorrer colonias agrícolas judías por la excepcional circunstancia de que no se da en otro lado del mundo, excepto Israel con los kibutzim y moshavim. Solo en las colonias agrícolas judías de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y otras más de la Argentina se dio una experiencia tan rica. Al entender eso y al escucharlo, supe inmediatamente que era muy importante que apoyemos porque sé el esfuerzo que hacen las comunidades que siguen existiendo en esos lugares para mantener esa historia, para vivirla con orgullo y para enseñar para las generaciones futuras. Vamos a profundizar ahora acerca de este estudio. Ustedes la veían en la nota. Está acá con nosotros Anita Weinstein, directora de Bada Keilot. Bienvenida a nuestro programa. Bien, gracias. Quería que nos cuentes un poco para entender qué es lo que tanto les asombra de lo que pasó con la inmigración judía en la Argentina, lo de las colonias. Digamos, ¿cuál es la mirada que tienen estos estudiantes israelíes y también los argentinos acerca del fenómeno que pasó acá? Esta vida, esta experiencia judía argentina es insólita porque excepto Israel, donde la idea sionista fue la de crear kibutzim y moshavim, la magnitud que tuvo la experiencia de las colonias agrícolas en la Argentina es excepcional. Para quien no sabe lo que es kibutzim y moshavim, son, digamos, estas granjas colectivas que tenían una idea de vida igualitaria casi en el comienzo, ¿no? Basada en una idea de socialismo, pero digamos, ¿en la Argentina fue similar? No del todo, si bien esto vino como una necesidad muy importante, una solución a aquellos judíos que estaban siendo perseguidos en la Rusia zarista a través de los pogroms, y en ese momento Argentina fue a buscar inmigrantes y esos inmigrantes necesitaban un lugar donde llegar y establecerse pudiendo libremente ejercer su religión y sus tradiciones. Daban lugar y libertad y acá teníamos las dos cosas. Acá encontraron esas dos cosas. La condición era no quedarse en las ciudades, sino que ir a zonas rurales, después de algunos avatares, pero se consiguió. Y en 1889 llega el primer barco, el Besser, y la gente que ahí llega se radica en un lugar de Santa Fe que deviene después de una primera instancia en la primera colonia organizada que es Moisés Ville. Y de ahí en más empezó una experiencia muy rica en todo lo que significaba el contacto del judío con la tierra, cosa que le estaba vedada en sus lugares de origen, y una especie de idealización enorme a lo que era ese contacto para los judíos, como una especie, y se habló de eso, de tierra prometida, y eso dio lugar a una corriente inmigratoria que iba directamente a estas colonias. En el caso de la provincia de Santa Fe se sumaron otras, como la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, algunas más en el norte, en el Chaco, pero la experiencia que se generó, como digo, en Moisés Ville y muy fuertemente también en Entre Ríos, fue única en su especie. Porque ¿Será la fuerza de esa experiencia lo que motiva a Gerchunov a pintar directamente el caso del gaucho judío? Así es, la figura del gaucho judío que él inaugura, que él crea como expresión de esa síntesis entre lo judío y lo argentino, está inspirada en su propia experiencia. Su familia llega a Moisés Ville, después se van a Entre Ríos, y lo que estos israelíes, este Instituto Yazar,
que existe en Israel y se dedica a pensar en qué lugares hay vestigios de presencia judía. Y se dedicaron mucho a lo que era Europa oriental y algunas cosas de Europa occidental, pero básicamente Europa oriental en los últimos tiempos. Y ahí pusieron también, entonces, en el mapa, en el conocimiento, en la difusión, a América Latina, a la Argentina y concretamente a Moisés Villa y Entre Ríos. Me pregunto, y vos sabrás mejor que yo esto, pero me pregunto con buena onda, te lo voy a decir, pero digamos, el programa se ve en todo el país y nos están viendo en Entre Ríos y en Santa Fe. ¿Ahí hay vestigios nada más de vida judía o todavía hay? Digamos, y les mandamos un gran saludo a la gente de la comunidad judía de esas zonas. Esos, digamos, ¿ellos analizan lo que había y no hay más o también la vida judía que hay hoy en esos lugares? Muy buena pregunta, ¿por qué? Porque ellos vinieron con la idea que venían a buscar solo los vestigios y se encontraron con vestigios pero con una rica vida judía en el lugar. Obviamente son los descendientes de esos colonos. No tiene toda la impronta judía en todos sus aspectos como la tenía en su momento, donde el comisario y el cartero y el banco y todo era judío. El teatro más importante era judío. Era judío, el único que había en el lugar. Pero sí las hay, claro que hay comunidades. Esas forman parte justamente del Vada Keilot. Ellas en Entre Ríos, entonces estos israelíes se encontraron con una cosa muy emocionante para ellos, que era esa historia escuchada de los descendientes, obviamente con nostalgia, pero al mismo tiempo con una fuerza muy grande de esas comunidades que existían. Esa fue la importancia y el por qué AMIA apoyó desde el Vada Keilot una experiencia como esta, porque las comunidades que siguen trabajando ahí, recibirlos a ellos fue revalorizarse en lo que son y tienen ganas y los apoyamos para continuar siendo. Muchísimas gracias, Anita, por estar acá y por eso les mandamos un abrazo a los de Entre Ríos, Santa Fe y a todo el país y les decimos que nos esperen unos minutos, tenemos que hacer una pausa, ya seguimos con mucho más aquí en AMIA el Legado, en el próximo bloque, entre otras cosas el informe que les comentamos sobre Yom HaShoah. Ya volvemos.